Hola, buenos días, mi nombre es Ana Carcedo y los voy a acompañar en esta que es la primera clase del cultivo de girasol. La idea de esta clase, además de tratar lo que es la morfofisiología, es también abarcar un poco de algunas generalidades del cultivo. También la idea de esta clase es retomar algunos conceptos que dieron en cursadas anteriores, en materias anteriores, que nos van a permitir en las clases subsiguientes entender mejor cómo es que el girasol se comporta en distintas condiciones. En primer lugar, vamos a centrarnos en lo que es el objetivo del cultivo de girasol. A diferencia de maíz, en el que buscamos obtener kilogramos de grano, en girasol nuestro objetivo es obtener kilogramos de aceite y por lo tanto medimos nuestro rendimiento como kilogramos de aceite por hectárea. Para calcular este rendimiento, lo que hacemos es multiplicar el rendimiento en grano por el porcentaje de aceite que presenta este grano. También lo podemos expresar como la ecuación ecofisiológica del rendimiento, que ya vimos en maíz, haciéndole una pequeña modificación, agregándole también el porcentaje de aceite. Entonces, para recordarlo un poco, estaríamos diciendo que el rendimiento sería igual a la radiación fotosintéticamente activa incidente por la eficiencia de incepción, por la eficiencia del uso de la radiación, por el índice de cosecha. Y a esto le agregamos por el porcentaje de aceite que presenta nuestro grano. Nunca está de más aclarar que cuando nos referimos a la ecuación ecofisiológica, en términos de radiación, nos estamos situando en nuestra región, pero esto no es adecuado para toda la región girasolera de la Argentina, ya que hay distintas limitantes que pueden referirse tanto a fertilidad como a disponibilidad hídrica. Bueno, yendo a lo que es la producción de girasol en nuestro país, las principales provincias productoras son Buenos Aires, Chaco y La Pampa, y en menor medida Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos. En nuestro país se siembran alrededor de 2 millones de hectáreas y la producción corresponde a 3.500.000 toneladas aproximadamente por campaña. Si nos focalizamos un momento en lo que es el mapa que presentamos, vemos que hay distintas tonalidades de grises, las más oscuras corresponden a mayor producción de girasol. Entonces lo que podemos ver es que se destaca el gran porcentaje que ocupa el sur de la provincia de Buenos Aires en lo que es la producción nacional de girasol. Esta producción coloca a nuestro país en tercer puesto en ranking mundial. Ya centrándonos en el girasol como un producto, hay distintos tipos de girasol para distintos destinos. Uno de ellos es el girasol confitero, que es el que produce las conocidas pipas. Estas se comercializan como un specialty. Por otro lado, la producción más común es la de girasoles aceiteros. Para suplir la demanda de distintos tipos de consumo, se han generado distintas clases de girasol que difieren en la composición de ácidos grasos. Cuanto más insaturado es el aceite, o sea que tiene más dobles enlaces, más capacidad tiene de oxidarse. Este proceso de oxidación, en el caso del aceite, es llamado enranciamiento y produce un deterioro de las cualidades organolépticas del aceite y también un aumento de la probabilidad de generar radicales libres, que son muy perjudiciales para la salud. Entonces, si nos focalizamos en los ácidos grasos del girasol, tenemos dos clases que están en mayor proporción, que son el ácido oleico, que es un ácido graso monoinsaturado, así que tiene solamente un doble enlace, y el ácido linoleico, que tiene dos doble enlaces, es poliinsaturado. Entonces, si nos vemos lo que es los girasoles tradicionales, lo que vemos es que tienen entre un 25 y 30% de ácido oleico y entre un 60 y un 65% de ácido linoleico. Con la finalidad de llevarlo a la industria, que necesita aceites que sean menos susceptibles a la oxidación,
durante procesos como la refinación, el almacenaje y las frituras, en las que se somete al aceite a temperaturas altas que aumentan la probabilidad de esta oxidación, se desarrolló lo que son los girasoles alto oleico. Esto quiere decir que tiene entre un 80 y un 85% de ácido oleico, mejorando lo que es en sí la calidad para la industria. Y por último, se han generado también genotipos que son intermedios entre las condiciones estas, que son medio oleicos. Derivado de la producción de aceite de girasol, existe un subproducto que son las harinas proteicas o harinas de extracción, que se caracterizan por tener un alto contenido de globulinas y albúminas, un buen balance de aminoácidos, con un alto contenido de metionina y cisteína y un bajo contenido de lisina, al igual que el maíz, cultivo que vimos hace poco. Los usos son en sí la alimentación animal, aunque también existen algunos concentrados proteicos que derivan de estas mismas harinas. En sí, cuando nos estamos enfocando en la importancia comercial, de esos 3.500.000 toneladas de grano que habíamos mencionado que se producen en nuestro país, a la industria aceitera van 3.150.000 toneladas de grano, así que en sí la gran mayoría. De esto se obtienen 1.350.000 toneladas de aceite, 1.300.000 toneladas de pellet y 8.500 toneladas de expeller. Ahora, finalizando con lo que es la parte de generalidades, vamos a empezar a abocarnos un poco a lo que son los aspectos morfológicos relevantes en girasol. Bueno, empezando por la raíz. En sí, la raíz del girasol es una raíz pivotante cuyas funciones son las mismas que en la mayoría de los cultivos, que es la extracción de agua y nutrientes del suelo y darle anclaje, darle sostén a la parte aérea de la planta, que este aspecto no es menor en el caso del girasol, ya que el vuelco es una gran problemática en este caso. Podemos ver en la foto la diferencia de dos híbridos de girasol, que el tema de tener un buen sostén representó en este caso productivo una gran diferencia en lo que fue después el rendimiento. Además de estas funciones, la raíz del girasol tiene ciertas características que le brindan tolerancia a la sequía. Una de ellas es la baja resistencia axial. Esto quiere decir que desde la raíz hasta la hoja el agua fluye fácilmente. Otra es la alta capacidad de ajuste osmótico. Esto es que la raíz del girasol tiene la capacidad de acumular ciertas sales sódicas que le permiten aumentar su potencial osmótico y así haciendo que el agua fluya hacia la raíz. Y por último, un rápido crecimiento inicial. Y ahora nos vamos a detener un poquito en este. En sí, lo que estamos viendo en este gráfico ahora es una comparación de crecimiento radical de distintas especies. Tenemos con cuadrados al girasol, con rombos a la soja, círculos al maíz y triángulos en trigo. En el eje de las X lo que podemos ver son días desde la siembra, así que es una función de tiempo. Y en el eje de las Y, que está desarrollado para abajo, haciéndolo más fácil visualizarlo al tema de la profundidad, tenemos los centímetros desde la superficie. En sí lo que podemos ver acá es que si nos marcamos en 50 días desde la siembra, podemos comparar que la profundización a la que llega el cultivo de girasol es mucho mayor a lo que podemos comparar con el cultivo que vimos antes al maíz. Tenemos ahí cerca de 100 centímetros de diferencia. Bueno, y entonces esto, ¿cómo es que nos ayuda a tener mejor tolerancia a la sequía? Vamos a intentar explicarlo con este gráfico. En el eje de las X tenemos el tiempo en días y en el eje de las Y tenemos biomasa, kilogramos por hectárea.
Por encima del eje de las X está representado la biomasa de los tallos y las hojas, y por debajo del eje de las X tenemos lo que sería la biomasa de las raíces. En sí, si trazamos una línea en lo que representan 3 pares de hojas para el cultivo, lo que podemos ver es que en sí lo acumulado de biomasa aérea, que serían tallos y hojas, es mucho menor a lo que hay en biomasa de raíces. ¿Esto qué nos hace? Nos hace tener una relación entre órganos que transpiran, que son las hojas principalmente, y órganos que absorben agua, o sea, las raíces, muy favorable para lo que es la tolerancia. Otros aspectos a detallar sobre las raíces serían los factores que afectan a la profundización de la raíz de girasol. Entre ellos, obviamente, están todos los factores que afectan el crecimiento, como pueden ser la disponibilidad de aguas y nutrientes, pero también el tipo de suelo, en sí lo que estamos refiriéndonos a la textura y a la estructura, nos puede afectar lo que es la capacidad de penetración y extracción del agua. Por ejemplo, las tasas de extracción tienden a ser muy superiores en suelos sueltos sin impedimentos físicos, como puede ser una plustol, con relación a las observadas en estratos como el B textural en un argiodol. De la misma manera, la cantidad de agua extraíble por el sistema radical puede disminuir considerablemente en suelos con estratos caracterizados por impedimentos de diferente tipo. Esto lo podemos ver un poco mejor en la siguiente diapositiva. Esta diapositiva de alguna forma quiere mostrar que el cultivo de girasol es muy sensible a las impedancias. Si nos focalizamos en el gráfico, lo que podemos ver es en el eje de las Y el rendimiento, y en el eje de X es la resistencia a la penetración. Entonces, lo que estamos viendo es que a medida que la resistencia a la penetración aumenta, el rendimiento va cayendo rápidamente hasta plancharse la respuesta. Esto lo que nos está representando es que a medida que los suelos son más duros, más difíciles de penetrar, nos va resultando en un menor desarrollo radical que después termina repercutiendo en lo que es el rendimiento. Ahora les voy a hablar un poco de lo que es el tallo en girasol. En sí hay dos tipos de tallos. Están los girasoles de tallo único, que son los que se utilizan en la producción de aceite y con los que vamos a trabajar. Y después también se pueden llegar a encontrar girasoles ramificados o multifloros, que se pueden llegar a encontrar en sistemas de mejoramiento vegetal en líneas paternas específicamente para la producción de más polen. Pero no es con lo que trabajamos, en eso queremos hacer hincapié. En sí, un tallo único en la producción de aceite lo que nos permite es mantener lo que es la dominancia apical, que es lo que va a favorecer después en la producción de granos y por lo tanto después de aceite. Otro aspecto importante es la altura. La altura del girasol puede variar entre 1,60 m y 2,30 m aproximadamente, y esto va a variar mucho según lo que es el genotipo que utilicemos con respecto al ciclo. Si son ciclos más cortos van a ser más bajos, o ciclos más largos van a ser más altos. Y las prácticas de manejo, en sí, densidad, fecha de siembra o espaciamiento, pero esos son aspectos que vamos a ir viendo más adelante. Y otro aspecto importante es también el diámetro. Estos dos aspectos, la altura y diámetro, son muy importantes para determinar la probabilidad de vuelco que tenga nuestro cultivo. Ahora vamos a empezar a detallar un poco lo que son las hojas del sistema foliar en el cultivo de girasol. Hablando un poco de lo que es la morfología de las hojas, hasta el tercer y cuarto nudo tienen una disposición opuesta y tienen una forma romboidal, y a partir de ese tercer o cuarto nudo las hojas empiezan a tener esa forma más
la forma tradicional que conocemos, que es acorazonada o cordada, con una disposición alterna. Ahora, si nos focalizamos en por qué en realidad le vamos a dar un poco de hincapié a lo que es todo el sistema foliar, es que en sí la capacidad del cultivo para aprovechar la radiación depende de la cantidad de radiación que intercepta durante el ciclo y la eficiencia con que usa esta radiación. Y esto depende en gran medida de lo que es el sistema foliar de la planta. Para de alguna forma cuantificar el área foliar y hacerlo en forma relativa, podemos utilizar un índice como es el índice de área foliar, que no es más que el área foliar que podemos encontrar en una unidad de superficie. Por ejemplo, la cantidad de metros cuadrados de área foliar de un canopeo en un metro cuadrado. Entonces, esto nos puede ayudar, por ejemplo, para comparar entre cultivos. En el gráfico que les estamos presentando, tenemos en el eje de las X el índice de área foliar y en el eje de las Y tenemos en forma relativa la intercepción de radiación fotosintéticamente activa, expresado de 0 a 1, siendo 1 como si estuviese interceptando el 100% de la radiación. Entonces, tenemos distintos cultivos en este gráfico. Tenemos maíz, girasol y trigo. Vamos a focalizarnos un segundito en lo que es el cultivo de girasol, en el que podemos ver que rápidamente la curva alcanza una especie de saturación cercano a ese 100% de intercepción que tanto deseamos, y lo que podemos ver es que lo alcanza en alrededor de entre 2 y 3. Entonces ese valor en el que se satura lo llamamos IAF crítico. Este valor de entre 2 y 3 no alcanzaría, por ejemplo, para el cultivo de maíz para interceptar cerca del 90% de radiación. Entonces, ¿qué diferencia es la que vemos entre estos dos cultivos que hacen que se comporten de forma tan distinta con el mismo valor de IAF? Entonces, por metro cuadrado tienen la misma cantidad de metros cuadrados de hoja, pero uno intercepta mucho más y el otro intercepta mucho menos. Bueno, ahí lo que entra en juego es tanto la disposición de las hojas como el ángulo de la hoja en especial. Este ángulo es mucho más planófilo en lo que es el girasol que en lo que es en el maíz. Entonces, por lo que en sí tiene un coeficiente de extinción, o K, si es que se acuerdan de fisiología, mucho más alto que maíz. El K del girasol está entre 1 y 1,5, en cambio maíz tenemos un K de 0,3 a 0,8. En sí, el K, como ya dijimos, depende de la disposición de las hojas y del ángulo de las hojas con el tallo. Entonces, cuanto mayor es el K, mayor es la proporción de luz que se intercepta por unidad de área foliar. O sea que a mayor K, mayor intercepción con menor IAF. Pero también implica que la distribución de la luz en el canopeo va a ser distinta. En un canopeo planófilo, los estratos superiores interceptan casi la mayor parte de la radiación, haciendo que la distribución sea muy poco uniforme. Entonces, la eficiencia de conversión en este estilo de canopeo por ahí es menor, ya que se puede saturar lumínicamente los estratos superiores de las hojas. Además, otro aspecto a tener en cuenta es qué factores pueden modificar el índice de área foliar. En sí vamos a ver que son aspectos que afectan el crecimiento, como son la disponibilidad hídrica y nutricional y la radiación. Estos factores, en primera instancia, podemos modificarlos por prácticas de manejo, como son la elección de genotipo, la elección de fecha de siembra o densidad, y hay que hacer especial hincapié en lo que es la fertilización nitrogenada. Además, hay que hacer un paréntesis en el caso de girasol,
ya que presenta una gran plasticidad vegetativa. ¿A qué me refiero con esto? A que si nos focalizamos en el área foliar de una planta, este puede variar mucho. Esto quiere decir que el tamaño de cada una de sus hojas puede variar mucho, dependiendo de los recursos que tenga disponible la planta. Además, esta gran capacidad en el tamaño de sus hojas le brinda cierta capacidad de recuperación cuando tiene déficits transitorios. Es decir, en situaciones de estrés hídrico, por ejemplo, expande menos sus hojas y tiene menor tamaño, haciendo que la superficie de sus órganos que transpiran sea menor. Y si las condiciones hídricas mejoran, las hojas que quedan por expandir tendrían un tamaño mayor. Por lo tanto, esta capacidad de recuperación existe solo hasta floración, ya que en este momento se han expandido prácticamente todas sus. Un poco relacionado a lo que es la distribución de la radiación en el canopeo, también podemos hablar de la participación en la nutrición del capítulo de los distintos estratos del canopeo. En sí lo vamos a dividir en 4 partes, A, B, C y D, siendo A la correspondiente a la parte más superior, en la que se encuentran hojas muy pequeñas y jóvenes, la parte B, en la que se encuentran las hojas que son fotosintéticamente más activas. Estos dos estratos juntos aportan el 83% de los fotosimilados que producen al capítulo. Luego se encuentra el estrato C, en donde se encuentran las hojas de área más grande, pero no aportan tanto al llenado, ya que en el primer tercio del estrato del cultivo ya se intercepta el 90% de la radiación, no les llega tanto. Entonces, estas aportan el 75% de los fotosimulados que generan al capítulo. El otro 25% correspondería a las funciones de autosuficiencia de las hojas. Y por último, el estrato D, en el cual se encuentran las hojas más viejas, la mayoría ya se están ceneciendo, que exportan prácticamente todo al tallo y las raíces, y solamente un 24% de los fotosimilados que generan los aportan al tallo. Esta imagen tiene como finalidad que veamos un poco el canopeo e intentemos encontrar esos estratos. Como podemos ver, las hojas más pequeñas en el estrato superior A, hojas jóvenes y de área foliar bastante interesante en el estrato B, hojas muy grandes en el estrato C, y en el estrato D podemos ver hojas que ya se están ceneciendo, caídas. Otro aspecto a mencionar es la importancia de la fotosíntesis contemporánea. Cuando nos referimos a fotosíntesis contemporánea, nos estamos refiriendo a la fotosíntesis que ocurre durante el llenado de granos. Si vamos a hablar de las posibles fuentes que tenemos para llenar nuestros granos, vamos a hablar de los hidratos de carbono de reserva y por otro lado de justamente la fotosíntesis contemporánea. Lo que se ha comprobado es que los carbohidratos de reserva solamente aportan alrededor de un 15 a un 30% del carbono que se utiliza luego en el llenado de granos, dándole una gran importancia a la fotosíntesis que ocurre durante el llenado. Esto también está relacionado a la duración de la superficie foliar. Entonces, que tengamos una gran duración del área foliar luego de la antesis, o sea, durante el llenado, se va a estar correlacionando positivamente con el rendimiento. Entonces, mayor DIAF vamos a tener mayor rendimiento. Entonces, cuando empezamos a hablar del sistema foliar, estábamos hablando de aprovechar la radiación y entonces hicimos un montón de hincapié en lo que era la parte de intercepción. Pero también está como la otra cara de la moneda, que es la eficiencia del uso de esa radiación. Entonces, ¿qué características fisiológicas tenemos en el caso del girasol para hablar un poquito de esto? Entonces, antes de seguir con esto, tendríamos que hablar en sí qué es la eficiencia del uso de la radiación. Estamos hablando de que la eficiencia del uso de la radiación es la relación entre la biomasa producida y la radiación interceptada. Entonces, esto sería más o menos como indicaría de alguna forma el resultado entre la fotosíntesis y la respiración.
Entonces, si vamos a hablar de eficiencias, tenemos que hablar un poco de lo que son los metabolismos. En sí vamos a hablar de que hay algunas plantas que son C3 y otras que son C4. Y en sí siempre decimos que las C4 son más, tienen una mayor eficiencia fotosintética. ¿Y esto por qué es? Porque decimos que las C4 fotorrespiran menos. ¿Esto qué es? La fotorrespiración es cuando la enzima rubisco actúa sobre el oxígeno en lugar de, de actuar con el dióxido de carbono, y esto lo logran más que nada por una separación de los procesos, una separación espacial. Entonces las C3 no tienen esa separación y entonces lo que tienen son altas tasas de fotorrespiración. Dentro del grupo de la C3, el girasol en sí se separa, tiene bajas tasas de fotorrespiración comparada a otros C3. Ahora les voy a pedir que miremos un segundo el gráfico que les presentamos. En el eje de las X tenemos radiación interceptada expresada en megajoules por metro cuadrado y esta radiación está expresada en forma acumulada. Entonces también lo que nos está dando de alguna forma es el ciclo del cultivo. En el eje de las Y tenemos a la biomasa expresada en gramos por metro cuadrado. Entonces, si retomamos un poco lo que dijimos hace un ratito, si hacemos la relación entre biomasa y radiación, lo que vamos a obtener en sí es la eficiencia del uso de la radiación. Entonces, ¿cómo vemos esa relación? Dentro de este gráfico lo vamos a ver a través de la pendiente de las curvas. En el gráfico tenemos tres curvas. Una correspondiente a maíz, que está marcada con una M, que representa a una típica C4. Si vamos a la línea punteada que está por debajo, que tiene una S, representa a la soja, que es una típica C3. Y por último, la línea que está en el medio es la de girasol, que es en la que nos vamos a focalizar ahora. Como podemos ver, la pendiente de la curva no es constante durante todo el ciclo de cultivo, a diferencia de los otros dos cultivos, sino que hay un momento en que esta pendiente cae. ¿Qué ocurre con el girasol? Hay un momento en el que comienza a llenar granos y deja de sintetizar lo que venía sintetizando, que eran estructuras foliares, que son más que nada carbohidratos, y empieza a sintetizar lo que es el aceite con el que vamos a llenar nuestros granos. El costo energético de la síntesis de aceite es más del doble que el de la producción de carbohidratos. Además hay que tener en cuenta que más llegando a la finalización del ciclo de cultivo, también hay una degradación del aparato fotosintético, dando lugar a una menor eficiencia del uso de la radiación durante el llenado de granos. Ahora vamos a hablar un poco de la inflorescencia del cultivo de girasol. Esta inflorescencia es un capítulo que tiene dos tipos de flores. Flores liguladas que se ubican en el perímetro y muchas veces se confunden con pétalos. Estas flores no son fértiles. Después, en el centro del capítulo están las flores tubulares. Estas flores son las flores fértiles que después van a dar lugar a los aquenios. El cultivo de girasol presenta logamia. Esto se respalda por otras características que tiene el cultivo, como pueden ser la protandria. Esto es que los estambres se desarrollan antes que el estigma. También, además de esta diferencia temporal, también hay un efecto posicional. Los estigmas se ubican por encima de la columna estaminal, no favoreciendo la autopolinización. Además, también el girasol presenta un porcentaje de autoincompatibilidad. Esta autoincompatibilidad es esporofítica, esto quiere decir que el grano de polen germina, pero el tubo polínico es detenido por polisacáridos como calosa. Y otro aspecto que también está relacionado con el efecto posicional es el tipo de polinización. Esta es entomófila, así que depende de insectos para que ocurra.
favoreciendo también el intercambio entre distintas plantas. La floración del girasol dura aproximadamente una semana, dependiendo de las condiciones ambientales, y ocurre en forma centrípeta. Esto quiere decir que las primeras flores en florecer son las de la periferia y después va avanzando hacia el centro. Esto le brinda cierta ventaja a las flores perimetrales sobre las centrales. Además hay ciertas características que tienen que ver más con lo morfológico del capítulo que pueden llegar a ser de interés, como puede ser la posición o el ángulo de inserción del capítulo sobre el tallo. Esto puede llegar a tener cierta forma péndula, lo cual puede llegar a ser favorable en el caso de ataques de aves, o más bien erecta. También se puede hablar un poco de lo que es la forma de los capítulos. Estos pueden ser planos, que es lo que se considera ideal agronómicamente hablando, o también pueden presentar forma convexa, lo cual los hace un poco más expuestos al ataque de aves o que se almacene agua en el receptáculo, haciéndolo más propenso a enfermedades. También puede ser cóncavo, hay que aclarar que la foto que se muestra es una exageración, pero lo que se plantea con los capítulos cóncavos es que pueden llegar a desfavorecer la polinización de las flores. Ya yendo a lo que es el fruto, en el caso de girasol tenemos aquenios que están constituidos principalmente por un pericarpio leñoso que representa el 20-25% de lo que es el fruto y una pepita que es el 80-75%. La pepita está constituida por el embrión, que está constituido a su vez por los cotiledones, que representan el 90% del embrión y es el órgano principal de reserva, y por el eje embrionario, que está compuesto por la gémula y la radícula. Por otro lado está el endosperma, que se reabsorbe a la madurez. Yendo a la composición química, en el caso del girasol, los hidratos de carbono representan entre un 23 y un 27%, el aceite un 42 a un 55%, y en el caso de las proteínas un 9 a un 20%. Vamos a destacar en el caso de girasol la gran importancia que tiene el aceite en este cultivo, haciendo así también los cereales, se destacan los hidratos de carbono y en el caso de la soja el gran porcentaje de proteína que tienen. Así terminamos la parte de morfofisiología de girasol, nos queda solamente un tema para dar en esta clase, que es la escala fenológica. En sí, antes de empezar con la escala puntualmente de girasol, me gustaría explicarles por qué es importante. Y esto es muy simple, y es porque nos permite comunicarnos. Nos permite pararnos con tan solo una pequeña referencia en el momento puntual del cultivo. Entonces esto en el momento de definir qué tratamiento tenemos que aplicar o medir la incidencia de ciertas plagas en momentos en el que es más sensible o menos sensible es fundamental. Entonces, puntualmente para girasol se utiliza la escala de Snyder y Miller, que al igual que en maíz divide a los estados en vegetativos y en reproductivos. La escala comienza con BE, que corresponde a emergencia, que es cuando el hipocótilo y los cotiledones han emergido sobre la superficie. Los siguientes estadios vegetativos se corresponden a B y al número de hojas verdaderas expandidas. Se considera que la hoja está expandida cuando tiene más de 4 centímetros y se enumeran en forma sucesiva. Ya yendo a los estadios reproductivos, R1 corresponde a la inflorescencia rodeada por brácteas, que también se conoce como botón estrella. En R2, el entrenudo por debajo de la base de la inflorescencia, o pedúnculo, se alarga entre 0,5 y 2 centímetros por encima de la última hoja verdadera del tallo.
En R3, este entrenudo, por debajo de la base de la inflorescencia, se alarga más de 2 centímetros, por encima de la última hoja verdadera. En R4 el capítulo comienza a abrirse y es el momento en que se pueden empezar a observar lo que son las flores liguladas. R5 es un momento muy importante y es el momento puntual de la antesis. Las flores liguladas están completamente desarrolladas y esta etapa puede ser dividida en función del porcentaje de flores fecundadas. Tenemos que recordar, como habíamos visto antes, que la floración se da en forma centrípeta. Eso quiere decir que las flores del perímetro se desarrollan antes que las del centro. Entonces, se puede hablar de un desfasaje de las etapas dentro del mismo capítulo. Y eso es lo que hace referencia con el porcentaje. Si vemos la imagen que les estamos presentando, se puede ver que alrededor de un 20% de, de las flores en este capítulo han sido fecundadas. En R6 la antesis ya se completó y se puede ver que las flores liguladas han perdido turgencia y se están marchitando. En R7 el receptáculo comienza a cambiar de color y se vuelve amarillo. Y en R8 el receptáculo está completamente amarillo, pero las brácteas continúan verdes. Esto lo diferencia de R9, en el cual las brácteas cambian su color a marrón y en sí la mayor parte del receptáculo ya se torna de este color. Esta etapa también se asocia con lo que es la madurez fisiológica del cultivo. Muchas gracias, espero que hayan entendido y ante cualquier consulta, cualquier duda, cualquier parte que no se haya entendido o después de que lean los materiales que les vamos a subir, no entienden algo, pueden consultarlo, les dejo mi mail y espero que hagan muchas preguntas.